¿Qué tal? Bienvenidos y gracias por acompañarnos como siempre en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que pueden suscribirse, por supuesto, y seguirnos casi todos los días con nuestros comentarios. Hoy me asiste mi hija Delfina, que está aquí detrás de esta cámara para ayudarme a hacer este comentario. Se las puedo presentar si quieren. Ella se llama Delfina Longobardi y es mi hija que Hola. me ayuda. Bueno, les quiero contar que estoy un poco impresionado, asombrado, porque no he perdido aún la capacidad de asombro del todo, por los dichos del presidente Milei formulados anoche en un reportaje que presentó el canal La Nación Más anoche de domingo, y que hizo el periodista Luis Majul, ¿no es cierto? Y lo que más me impresionó es el hecho de que, tal vez no las cosas que dijo, porque son básicamente parecidas a otras cosas que él ha dicho antes, sino la- el hecho de que Milei acentúa sus rasgos más complejos, más vulgares en algún caso, e inclusive más intolerantes, ¿no? Y subrayo la palabra Milei acentúa, porque finalmente de eso se trata este comentario, ¿no es cierto? Que es al final vamos a ver el viaje que hace generalmente hoy en día la política mundial hacia el extravío radicalizado. Naturalmente que yo comprendo las razones por las cuales Milei ha llegado a ser presidente de la República Argentina y las entiendo perfectamente. Hay circunstancias, hay contextos y hay eh, que entender cómo funciona hoy la política en el mundo para entender el caso de Javier Milei, ¿no? Milei, en términos de circunstancias, ha sido el resultado de una enorme impugnación que ha habido de parte de los votantes argentinos a todo lo que se parezca al pasado, y de esos procesos de impugnación brutales surgen líderes, digamos, outsiders, no sé cómo se llama ahora. Eso pasó con Trump en Estados Unidos, pasó con Boris Johnson, por supuesto, en el Reino Unido, pasó con Víctor Orbán en Hungría o con Bolsonaro en Brasil, ¿no es cierto? Entonces, las circunstancias son comprensibles y Milei es el resultado de una impugnación importantísima que hubo a todo lo que tenía que ver con el pasado. Alberto Fernández, Mauricio Macri, los Kirchner, etcétera, ¿no es cierto? En segundo lugar, naturalmente que entiendo el contexto, ¿no? El contexto es el descalabro que Milei ha recibido como herencia, muy complicado de manejar y mucho más complicado de resolver, ¿no es cierto? Y finalmente entiendo, y esto por supuesto incluye a Milei, en qué consiste la política hoy en día en el mundo, ¿no? La política hoy en día en el mundo básicamente lo que hace es exacerbar la noción de la ira, ¿no es cierto? Sí, somos sociedades que estamos enojadas, enojadas particularmente después de la pandemia, producto, quién sabe, de, no sé, de los confinamientos, potenciado por las redes sociales, y todo el mundo dice cualquier cosa de cualquiera. Por lo tanto, Milei está conectado, podemos llamar, a un clima de época, ¿no es cierto? Es decir, donde básicamente los políticos lo que hacen es estar todo el día furiosos, ¿no es cierto? Como Trump, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que yo esto lo entiendo perfectamente, ¿sí? Entiendo las circunstancias, el contexto y la naturaleza de la política hoy en día, tanto en la Argentina como en otra parte del mundo. Ahora, esto no significa un atenuante frente a algunas cosas que Milei planteó ayer, siendo que está acentuando algunos rasgos que ahí me resultan realmente muy preocupantes, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a examinar un poquito qué es lo que dijo, o por lo menos lo que yo selecciono de lo que Milei dijo anoche en el programa de Luis Majul, ¿no es cierto? Yo elegí 6 párrafos, ¿no es cierto?, que creo que son bastante representativos de lo que fue la entrevista, digamos, ¿no es cierto? Milei, hablando de las jubilaciones, creo que Milei saca unas cuentas bastante extravagantes, ¿no es cierto? Dijo que, bueno, que naturalmente las jubilaciones habían volado en la Argentina, porque un jubilado hoy en día gana mucho más en dólares, debe ser el doble, supongo yo, de lo que ganaba antes de Milei, ¿no es cierto? Él subrayó un dato que es cierto, que durante la época de Fernández la jubilación cayó, él dijo 40, pero fue 35% de poder adquisitivo, pero lo mismo, y planteó esta idea de que los jubilados no se pueden quejar si sus haberes en dólares han volado, dijo, ¿no es cierto? Yo no sé si Milei no entiende, no está entendiendo de qué está hablando,
o está faltando la verdad de manera descarada, ¿no es cierto? Porque el presidente no puede ignorar que los precios en dólares en Argentina también se han duplicado. Argentina, como consecuencia de su atraso cambiario, no voy a discutir el tema ahora, es un tema que ya hemos conversado, lo dejamos para otro día, si es que vuelvo al asunto. Pero naturalmente en la Argentina ha habido una inflación en dólares brutal, ¿no es cierto? Es decir, es más, los jubilados en dólares ganan bastante menos hoy que hace una semana, porque el dólar sigue cayendo, ¿no es cierto? O sea, hay una sobrevaloración del peso un poco ficticia, como siempre ocurre en la Argentina, y el presidente no puede desconocer cuando afirma públicamente que los jubilados ganan el doble, que también gastan el doble en la misma moneda. ¿Es una fantasía que él debe tener o es una falta de la verdad de manera visible? ¿No es cierto? Bueno, en segundo lugar, habló del juez Lijo, ¿no es cierto? Y dijo algo rarísimo. Dijo, alguien dijo, es la única persona, dijo, que conoce cómo funciona el sistema judicial. Bueno, a ver, un juez de la Corte tiene como misión fundamental emitir fallos vinculados con el espíritu de la Constitución, ¿no? No sé si hace falta que sea un experto en el sistema judicial, que por otra parte la Argentina es un espanto, ¿no es cierto? Y si el hijo es un experto en eso, wow, ¿no es cierto? No es la especialidad más apropiada. El hijo ha sido un experto, por supuesto, en el sistema judicial argentino, esto es en dormir causas o en esquivar asuntos, etcétera, etcétera. O eventualmente en enriquecerse con caballo de carrera, ¿no es cierto? Con su hermano, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo lo consideró un especialista en temas vinculados a la ciberseguridad, ¿no? Como si la Corte fallara sobre ciberseguridad todo el tiempo, ¿no? Entonces, una defensa rarísima de un asunto que por supuesto le debe ser complicado al propio Milei tratar de explicar, es decir, por qué razón alguien como Milei, que vino a transparentar a la Argentina, designa, domina para la Corte a un juez como Lijo, que al mismo tiempo lo tiene que negociar con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Incomprensible. Tercero, habló de él, por supuesto que es su tema favorito, y dijo, bueno, dijo, a mí me ha invitado el G7, me he reunido con los principales empresarios del mundo, y mencionó a Elon Musk, por supuesto, el Tesla, mencionó al director de la compañía Apple, no se acordaba el nombre, pero después se acordó de Jeff Bezos, el titular de Amazon, que se reunió con Zuckerberg, e inclusive mencionó un elogio que emitió en los últimos días la señora Prada, que es una fabricante de carteras, pero bueno, que no entiendo bien qué tiene que ver la señora Prada con Elon Musk, pero bueno, ponele, ¿no es cierto? Yo entiendo que, naturalmente, todos los empresarios se reúnen con todos los presidentes, inclusive hasta periodistas se reúnen con empresarios, ¿no es cierto? Así que no es un mérito tan relevante reunirse con Elon Musk o con el director de Apple. Y ahí es donde el presidente agregó que él era claramente, después de Trump, dijo, el líder más importante del mundo, ¿no es cierto? Bueno, ojalá todos tuviéramos esa condición, digamos, de autoelogio, ¿no es cierto? Le faltó decir Putin también, ¿no? Él se puso a la altura de Trump, que por otra parte, obviamente a mí me parece un espanto, pero a él le resultará un modelo, para considerarse uno de los dos tipos más importantes del mundo, ¿no? Bueno, contra eso hay poco que hacer, ¿no? Pero bueno, podría haber nombrado a Trump, a Putin, podría haber nombrado a Víctor Orbán, o sus amigos de Vox, o podría haber nombrado también a los que ganaron en Alemania ayer en dos estados federados de Alemania, los de Alternativa para Alemania, que son euroscépticos, nacionalistas, populistas y nazis, ¿no es cierto? Pero bueno, quedó, por suerte, llegó hasta Trump, ¿no es cierto? No descendió más que eso. Luego relacionó las críticas de la prensa con la pauta que, no sé, le dará a algunos medios, Axel Kicillof, ¿no es cierto? Y en un momento dijo, una frase muy loca, dijo, loca no por el tema, sino por la generalización, dijo, hay casos de periodistas que se han sentado frente a empresarios, les tiraron una carpeta y si no les daban tanta plata, los exponían. Hicieron mucha plata con eso. Bueno,
Probablemente esto sea cierto, que habrá algún caso o varios casos, pero generalizar esta idea es una falta de respeto, ¿no es cierto? Porque, como yo diría, mira, todos los políticos son como Alberto Fernández, incluido Milei, lo cual no sería correcto, ¿no es cierto? Entonces, el presidente hace unas generalizaciones ofensivas y vulgares, aplicándole a gente que no tiene nada que ver un comportamiento del tipo de te a carpeta y te de plata, es decir, una cosa que eso no es así, ¿no es cierto? Ocurrirá en algunos casos, ¿no es cierto? Y el presidente por ahí podría hasta mencionarlos, ¿no? Cosa que me parece que no ha tenido la valentía de hacerlo, ¿no es cierto? Y luego entró ya en los temas más complicados, cuando volvió a mencionar el caso del Diario de la Nación y las críticas que la Nación ha formulado, como han formulado muchos periodistas, a la nominación de Ariel Lijo como juez de la Corte, ¿no es cierto? Que no han sido solo periodistas, han sido legisladores, legisladores de su propio partido, como el caso de Francisco Poltroni, eh, colegios de abogados, intelectuales, qué sé yo. Medio país ha planteado discrepancias con la inescrupulosa determinación de nominar a Ariel Lijo como juez de la Corte. Entonces dijo, bueno, el señor Saguier, saben que la familia Saguier es dueña de la Nación, son varios hermanos, yo los conozco a todos, manda, dijo, a sus esbirros, un esbirro es un asesino a sueldo común, ¿no? Un tipo que comete actos de violencia cumpliendo órdenes de un superior. Esbirros pseudo periodistas, ¿no es cierto? Bueno, todo el mundo sabe a quién se refiere, yo lo voy a mencionar, porque él se refiere específicamente a 4 periodistas, ¿no? A Jorge Fernández Díaz, supongo yo, a Huelco Nadamón, a Carlos Pañi y a Joaquín Morales Solá. Entonces, ya, ¿cómo puede ser que el presidente de un país diga que esos 4 personajes de tanto nivel, Jorge Fernández Díaz, Huelco Nadamón, Joaquín Morales Solá y Carlos Pañi, son esbirros pseudoperiodistas? Una falta de respeto a una trayectoria, a la credibilidad, a la información y al profesionalismo de estos 4 periodistas, ¿no es cierto? Tal vez el presidente esté rodeado de pseudoperiodistas, que es lo que yo sospecho ocurre, y él supone que son todos iguales a los que lo rodean a él, ¿no es cierto? Pero no es así. No todos los periodistas viven de la pauta de Kicillof, no todos los periodistas le tiran carpetas a los empresarios, y no puedes decir bajo ningún punto de vista que, por ejemplo, Joaquín Morales Solá es un pseudo periodista. Por favor, ¿no es cierto? Es una vulgaridad, una falta de respeto del presidente de un país, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que se parece mucho a Trump aquí, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso me resultó que siento que lo menciona el mismo tema por segunda vez, ya me parece que está entrando en un terreno muy peligroso, ¿no es cierto? Porque naturalmente lo que han hecho, estoy diciendo mucho naturalmente, obviamente lo que han hecho Hugo Conada, Jorge Fernández Díaz, si es que le cabe el comentario del presidente a Jorge, Carlos Pañi, Joaquín Morales Solá, suele presentar críticas, no mentiras. No, la crítica es una crítica, ¿no es cierto? Hay una investigación de Hugo Conada Amón impresionante sobre la trayectoria de Juan Lijo, creo que la llamó en su momento en un artículo El hombre araña, ¿no es cierto? Bueno, y luego entró ya en una situación mucho más complicada cuando planteó regular a los periodistas, ¿no es cierto? Dijo, bueno, si quieren, dijo, yo le pido al Congreso que mande una ley, para que los periodistas sean personas políticamente expuestas, como si los periodistas fueran políticos, ¿no es cierto? ¿No? Que presenten declaraciones juradas, cosas que los periodistas hacemos ante la FIP, y sean sometidos, dijo, al escarnio público. Si esto lo hubiese dicho Alberto Fernández o Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, imagínense ustedes la reacción, por ejemplo, del periodista que estaba entrevistando al presidente en su momento, cosa que por supuesto no ocurrió, ¿no es cierto? Pero ustedes fíjense que en este punto el kirchnerismo intentó en su momento aplicar una ley de medios para regular el trabajo de los medios de comunicación en general, ¿no es cierto? Fue una ley, como todo el mundo sabe, hecha para perjudicar básicamente al diario Clarín, ¿no es cierto? Esto fue las iniciativas de Cristina y Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Ahora, mi ley pretende regular directamente a los periodistas, ¿no es cierto? O sea, los quiere regular con una ley, ¿no es cierto?, que los obligue a presentar declaraciones juradas, a ser personas políticamente expuestas,
y a estar sometidas al escarnio público. Yo pocas veces vi un comentario semejante del presidente de un país democrático, ¿no? Este, que lo pone, por supuesto, a la altura de los Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, ya es muy difícil distinguir a uno de otro en cuanto a su relación con los medios, con la libertad de expresión y, por lo tanto, con la libertad y con la democracia, ¿no es cierto? Le basta decir que ha tenido comentarios que no son de ayer, sino de antes, muy despectivos, y muy vulgares, vuelvo con la palabra, contra periodistas importantes, dueños de medios y demás. Pero eso es el colmo, ¿no es cierto? Es decir, la idea de plantear que 4 periodistas profesionales de la Nación son apenas unos esbirros sobre periodistas y que por lo tanto esta profesión debe estar regulada por una ley que él le manda al Congreso, ¿no es cierto? Para que los periodistas sean personas políticamente expuestas, reguladas por una ley. ¿A quién se le ocurre, ¿no es cierto? Entonces acá es donde yo vuelvo a la palabra acentuar, ¿no es cierto? Ustedes saben que el camino al extravío radicalizado, autocrático, generalmente no se detiene, ¿no es cierto? Generalmente se regula. Aprendimos con los Kirchner que cambia de ritmo, por momentos simula que no es para tanto, pero el camino siempre para allá, ¿no es cierto? Nunca es para allá, ¿no? Cuando un presidente entra en estas divagaciones de esta envergadura, en este plano y en tantos otros, ¿no? Generalmente hemos aprendido los argentinos, y lo vemos además en toda parte del mundo, que los políticos no paran, ¿no es cierto? Así que van para allá y van para allá. Es decir, estos impulsos autocráticos, extraviados y radicalizados, realmente no se detienen. Por ahí se regulan un poco, alguien le dice cállate la boca, entonces para un poco, pero en general cambia de ritmo, ¿no es cierto? Pero siempre va para allá, ¿no es cierto? Y ustedes saben también que este camino a radicalización extraviada, autocrática, está pavimentado en algún punto de ideas fundamentalistas, que Milei las tiene, por supuesto, y está pavimentado por los obstáculos, ¿no es cierto? Generalmente la radicalización de estos rasgos tan inaceptables es el resultado de obstáculos políticos, ¿no es cierto?, de problemas políticos, ¿no? O sea, muchos ven o vemos o hemos visto la radicalización como una respuesta ideológica a un problema, pero me parece que hemos aprendido un poco todos que generalmente la radicalización es una respuesta política a un problema con independencia de la ideología. El presidente tiene una fobia, tiene una obsesión, tiene una dificultad, ¿no es cierto?, para entender que en el contexto de la democracia de un país hay periodistas que opinan, profesionales, ¿no es cierto?, que no son ni esbirros ni solo periodistas. Y hasta ahora el presidente Milei no ha tenido mayores obstáculos, ¿no es cierto? Ha tenido unos obstáculos parlamentarios, que ha sorteado muchos de ellos con éxito, veremos los que vienen ahora, pero la opinión pública lo sigue acompañando, el nivel de ponderación que hay sobre él y sobre la señora Villarroel es relevante, ¿no es cierto? Realmente es por encima del 50%. No ha tenido grandes problemas sociales, no ha tenido grandes dificultades para bajar la inflación, por lo tanto, él no ha tenido mayores obstáculos, pero los va a tener los obstáculos porque es la naturaleza de la vida de los países, ¿no? Entonces yo quisiera ver cuál es la reacción de Milei ante esos antecedentes cuando efectivamente se encuentre con obstáculos importantes, tanto en su relación con la opinión pública o en su relación con la prensa libre e independiente, ¿no es cierto? Y ahí lo quiero ver, ¿no es cierto? Y quiero verificar si esta idea respecto de que la radicalización no se detiene, sino que avanza siempre, efectivamente se confirme, ¿no es cierto? El fin de semana, el día sábado, con esto cerramos, había una observación muy interesante, la tengo por acá, de un periodista uruguayo que se llama Tomás Lin, escrita, publicada en el Diario de la Nación, que se llama El mal del siglo XXI, Occidente y el asedio a la democracia, ¿no? Entonces él menciona, cosas que todos que seguimos estos temas lo sabemos, que la democracia está bajo un implacable asedio, dice Tomás Lin. En todos los continentes surgen regímenes que, amparados en la legitimidad de las urnas, Venezuela, por ejemplo, en su momento, ya ni siquiera, se vuelven autoritarios y populistas, con desdén por las instituciones que garantizan libertades y derechos. Y esto no parece preocupar mucho.
Y él cita, bueno, él dice que lo que a finales del siglo pasado pareció ser un momento de esperanza y optimismo se revirtió. El asedio a las democracias crece en el mundo y no hay entusiasmo en defenderlas. Y cita un montón de autores, intelectuales, historiadores, que han escrito mucho sobre el problema contemporáneo de la democracia, ¿no es cierto? Este, Cita, por ejemplo, a Steven Levitsky, que es un tipo de Harvard que ha escrito un libro maravilloso que se llama Cómo mueren las democracias. Yo lo he comentado mucho ese libro, lo he entrevistado al señor Levitsky en su momento para CNN. Cita, por ejemplo, a Timothy Snyder, que es un profesor de la Universidad de Yale, que plantea algunos interrogantes en relación con la democracia y las redes sociales y toda la basura que circula por allí. Cita a Anne Applebaum, que es una historiadora magnífica, que también ha manifestado su preocupación por estos temas. Es un tema contemporáneo, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que es un tema contemporáneo, estos líderes radicalizados, extremistas, fundamentalistas, antidemocráticos y autocráticos, también es un tema contemporáneo a la preocupación que manifiestan muchos intelectuales, a los cuales muchos de ellos yo sigo, con cierta religiosidad, respecto de las derivaciones de esta clase de liderazgo. Yo tengo derecho a preguntarme, y con esto cierro, si Milei, al acentuar estos rasgos tan, no sé cómo llamarlos, antidemocráticos, ¿no es cierto? Tan fundamentalistas, tan extraviados, no está metiendo a la Argentina en este problema, ¿no es cierto?, en la erosión del sistema democrático. Hoy es contra los periodistas, mañana puede ser contra los diputados, o contra los empresarios, o contra los jueces, ¿no es cierto?, como ha ocurrido con la señora de Kirchner. Seguimos mañana. Chau, chau.